tal? Bienvenidos nuevamente, amigas y moronas. En esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos chipotles en adobo. Quedan exquisitos. Así es que vamos a cocinar. Estamos listos para cocinar. Aquí todos nuestros ingredientes, como siempre, la receta completa estará al final del video. Tenemos todos nuestros chiles secos previamente remojados. Se tienen que poner en remojo con agua simple 1 o 2 días antes. Primero que nada, vamos a picar el cuarto de cebolla para tenerlo ya reservadito para la hora en la que lo ocupemos. Va a ir en cuadritos. Ya tenemos aquí lista nuestra cebollita picada. La vamos a reservar junto con los demás ingredientes, ya que vamos a moler nuestros chiles secos. Vamos a nuestra licuadora. Aquí tenemos 2 chiles anchos y 2 chiles pasillas. Como les comenté, remojados 2 días antes. Los tienes que tapar con agua, totalmente cubiertos, y meterlos al refrigerador en remojo durante 2 días. Si quieres quitarles el picor, solamente añade a tu agua de remojo un chorrito de vinagre y 2 cucharadas de azúcar moreno o de piloncillo rallado. Los dejas ahí, les estás cambiando el agua 2 veces por día y vas a ver qué ricos te quedan. Listos. Vamos a la licuadora y vamos a pasar nuestros chiles en remojo al vaso de la licuadora con un poquito del agua de remojo. Le vamos a poner otro poquito más para que no se force la licuadora y no nos quede muy apretado el adobo. Aquí tenemos también 2 jitomates previamente cocidos con 2 dientecitos de ajo que le vamos a añadir aquí también. Ya estamos listos para la licuadora. Lo ponemos a velocidad 3, ya que lo necesitamos muy bien molido para no tener merma a la hora de colar. Le añadiré un poquito más del agua de remojo porque va a estar hirviendo un ratito, entonces no queremos que quede demasiado seco. Nuevamente vamos a seguir moliendo. Ya está listo. Nos vamos a pasar a la lumbre. Ok. Encendemos el fuego de la olla. Añadimos suficiente aceite de oliva. Permitimos que caliente un poco, ya que vamos a sofreír en el aceite caliente nuestro adobo. Ya está caliente nuestro aceite. Es el momento de pasar al colador el adobo. Lo vamos a colar todo. Por eso es importante molerlo muy bien, para que no se nos quede mucha merma en el colador. Y también por eso uso las ollas altas, porque a la hora de sofreír brinca mucho el chile y pues te ensucia el mandil, te ensucia la estufa, todo lo que tiene a su paso, y este chilito de repente es difícil de sacar. Miren, todo esto es lo que no queremos que se vaya a nuestro adobo. No sé ustedes, pero para mí los chipotles son mi conserva favorita en casa. Ponemos la llama media para que no se nos queme el adobo.
El adobo también lo puedes hacer solo de chile pasilla o de puro chile ancho. A mí personalmente me gusta mucho la combinación de estos dos chiles en los adobos. Sabe delicioso. Ya está bien coladito nuestro adobo. Bajamos la llama. Ya está hirviendo. Vamos a agregar un poco más de agua para permitirle que reduzca un poquito. Agregué 1/3 de taza de medir. Ok. Vamos a pasarlo a la llama de atrás, a llama baja, y mientras tanto vamos a sofreír nuestra cebollita también en suficiente aceite de oliva. No se vean muy ahorrativos porque es lo que le da mucho saborcito. Vamos a calentar nuestro sartén. Ya está caliente nuestro aceite. Sofreímos la cebolla. Solamente hay que acitronarla un poco, que se ponga amarillita. No tenemos que dejar que se dore demasiado o se queme. Ya se puso transparente. En este momento apagamos la llama de atrás, traemos de regreso nuestro adobo y le vamos a incluir la cebollita con el aceite de oliva. Dejamos aparte nuestro sartén. Vamos a moverle. Ahora vamos a agregar nuestras hierbas de olor. Al final del video les pongo las cantidades exactas de las especias. Bajamos la llama para que no se consuma demasiado el adobo. Ahora es cuando vamos a añadir nuestros deliciosos chipotles. Vamos a remojarlos todos en el adobo para que se impregnen uno del otro. Ahora que ya se han integrado, vamos a esperar hasta que vuelva a soltar hervor para añadir el vinagre. Vamos a añadir el condimento que no le debe faltar a ningún guisado, la sal. Yo les recomiendo usar siempre sal de mar en grano. Le da totalmente otro sabor y al no estar refinada es más saludable. A pesar de que tiene pimienta negra entera, se le pone pimienta en polvo. Y hay que estar comprobando la sazón. La sal y la pimienta es al gusto, como siempre. Siempre hay alguien un poquito más salado que otro. Yo cocino con poca sal, pero hay a quien le hace falta un poquito más. Revolvemos bien, bien, bien. Vamos a probar el sazón. Algo un poco más de sal. Vamos a dejar que hierva otro ratito antes de volver a añadir sal, debido a que posiblemente no se ha desbaratado totalmente y podría quedarnos muy salado. Ahora que ya está hirviendo, añadimos la media taza de vinagre. El vinagre sirve como conservador y también le quita un poquito lo picoso a los chiles. Ya está perfecto de sal para mí. Ahora es cuando voy a añadir 2 cucharadas
de azúcar moscabado. Y revolvemos nuevamente. Listo, bajamos totalmente la llama. Lo vamos a cubrir y los vamos a dejar aquí por 10 minutitos. Como siempre les recomiendo pongan un timer para que no se nos pase el tiempo y se vayan a consumir de más. Listo, ya estamos de regreso. Vamos a ver qué tal va de sazón. En esta ocasión yo lo haré con una cucharita. Listo, ahora los vamos a dejar otros 10 minutitos aquí destapado para que el adobo reduzca un poquito. Listo, han pasado ya 10 minutos más, vamos a probar. Uy, qué rico. Ya es hora de apagarles y servirlos para que se enfríen. Si ustedes los quieren poner en conserva, únicamente hay que esperar a que se enfríen y los ponemos en un recipiente de cristal. Listísimos nuestros chipotles en adobo. Quedaron deliciosos. Espero que prepares la receta y que la disfrutes. Si no te has suscrito al canal, te invito, suscríbete y marca la campanita. Así recibirás notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Cada semana una nueva receta. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.